llevaron tirando. Porque como estoy con el celular, es mucho más difícil para hacer. Acá está muy bien. Así que oremos, hermanos. Bendito Padre, Señor, que estás en los cielos, en oración nos dirigimos delante de su presencia, para dar las gracias primeramente por este hermoso día de vida, de salud, de bienestar que usted nos ha concedido. Gracias, Señor, porque nos cuida de nuestras vidas y has provisto todo lo necesario para vivir en este mundo. Queremos ahora, Señor, dejar lugar a su palabra, la cual tiene el poder de transformar nuestras vidas cuando la escuchamos, la retenemos y la usamos para hacer los cambios necesarios en nuestras vidas. Sabemos que su palabra es poderosa, sabemos, Señor, que tiene origen divino y sabemos, Señor, que esta es la verdad que tenemos hoy en día para poder enfrentar toda clase de adversidades, de doctrina falsa, de enseñanza falsa, y también, Señor, nos sirve para poder dirigir nuestras vidas, para poder conducirnos de una forma digna del llamamiento que hemos recibido como hijos suyos. Agradecemos siempre la buena disposición de nuestros hermanos que nos ayudan en el estudio de su palabra. Por nuestro hermano Andrés, que seas con él bendiciendo su vida, ayudándole, Señor, en su trabajo que él realiza como predicador de donde él es miembro, rogando siempre que provea todo lo necesario para él y su familia, cuida de su salud y protéjale siempre, Señor, para que podamos estar siempre estudiando su palabra. Oramos, Señor, por los enfermos, en especial por nuestra hermana Hilda, por su salud, Señor, que va mejorando poco a poco, por la salud de nuestro hermano Luis, por la salud de nuestro hermano Enrique, por la salud de nuestra hermana Margarita, oramos por ella, rogando, Señor, que consuele a la familia Muñoz, que ha perdido un ser amado, por la familia Duarte, Señor, también oramos por ellos, por los Cadaganes, Señor, rogamos también por la partida de nuestro tío. Oramos, Señor, para que pueda fortalecer a su familia. Ayúdanos, Señor, para poder llevar esta palabra de esperanza, de consuelo a nuestra familia, para que puedan buscar la salvación de sus almas. Gracias, bendito Señor. Cuida de la familia de la iglesia, Señor, en Niebla. Cuida de nuestros hermanos, protegiendo, Señor, a los jóvenes, cuidando de nuestra hermana Cindy, de nuestra hermana Abigail, por nuestra hermana Constanza, por nuestro hermano Daniel Parada, oramos por ellos. Cuida de su juventud, por nuestro hermano Maximiliano, por Andrés, por Katy. Oramos por cada uno de ellos, Señor, para que su poder esté sobre ellos y cuidando de su vida y dándole siempre, Señor, por medio de su palabra, la firmeza en la fe en Cristo Jesús. Gracias por permitirnos en esta tarde el poder estudiar su palabra. Se lo agradecemos todo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Andrés, el lugar es suyo. Sí, muchas gracias, hermano Marcos. Muchas gracias a todos los hermanos que están conectados. Es un placer poder participarles la palabra de Dios. Y en esta ocasión quiero que por favor abran su Biblia en Hebreos capítulo 1 y que posen su vista ahí en ese capítulo, porque vamos a hablar de ese capítulo. Hebreos capítulo 1, por favor. Cuando hablamos de Hebreos capítulo 1, amados hermanos, hablamos de el principio de las palabras del escritor a los hebreos
Este escrito se llama la Carta a los Hebreos. Y esta carta lo que es realmente es una exhortación. Y es una exhortación que el escritor llama breve, según en el capítulo 13, pero realmente al entenderla o al estarla estudiando nosotros vemos que es una gran exhortación. En este capítulo 1, hermanos, comienza una discusión de Cristo, el Señor, exponiéndolo como mejor y más grande, hablando de Él como mejor que los profetas y más grande que los ángeles. Así de que vamos a empezar leyendo versículos del 1 al 3 y después leemos los demás versículos. En estos versículos del 1 al 3 encontramos un punto muy interesante, porque aquí se nos habla de que el Hijo de Dios es mejor que los profetas. Capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Padre, amados hermanos, designó a su Hijo para ministrar al menos en 4 áreas de suma importancia que lo hacen mejor que los profetas. Primeramente, a él se le fue revelada la voluntad de Dios. Anterior a esto, Dios había usado a los profetas, a los cuales había usado para hablarle a los padres. Pero en este tiempo, en este último tiempo, estaba usando a su precioso Hijo para eso. Mientras que en el Antiguo Testamento reveló su personalidad y su poder y su voluntad a través de sus mensajeros, ahora estaba haciéndolo por medio del Hijo de Dios, de su Hijo amado. Y los profetas, amados hermanos, y aquellos que estudiaban acerca de las Escrituras de Dios, entendían perfectamente que esta parte, a la cual Dios había escogido a su Hijo para revelarla, era la mejor parte de todo el consejo de Dios. Así de que Dios en el Nuevo Testamento reveló la palabra por medio de su Hijo Jesucristo. Hace que recuerde en el momento en que Jesucristo está siendo bautizado por Juan el Bautista y viene el Espíritu Santo en forma de paloma para posarse en Jesús, y se oye una voz desde el cielo que dice: Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y después de ello vemos también allá en el monte de la transfiguración, donde el Señor Jesucristo, tomando a Pedro, a Juan y a Jacobo, sube al monte de la transfiguración, y allí delante de ellos se transfigura, y aparecen ahí 2 más, Moisés y Elías, hablando con el Señor. Los apóstoles, sorprendidos por las apariciones, por esa visión tan tremenda, tienen en mente hacer altares, uno para cada uno de ellos. Pero una voz del cielo se oye y dice: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Esto lo puede encontrar usted en Mateo 17. Así de que en cuanto a la revelación, Jesucristo es mejor que los profetas.
Pero no nada más menciona a Jesucristo con relación a la revelación, sino que también lo menciona con relación a la creación. El versículo 2, en la última parte, dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así de que ahí está hablando de la creación. El Hijo, el Señor Jesús, que cuando estaba en la presencia de Dios antes de venir a la tierra, era el Verbo de Dios. El Verbo participó en la creación, amados hermanos. La creación fue hecha por la palabra. Por eso también recordamos en Génesis capítulo 1:26, cuando dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién estaba hablando Dios? Con el Verbo, con el Espíritu Santo, el Padre. Así de que ahí encontramos en la creación a Jesucristo el Señor. Mejor que los profetas, porque los profetas no estuvieron creando las cosas. Y luego dice en la misma escritura, en el mismo versículo 2, dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo, el heredero de todo, ya que siendo él parte de, pues lo mejor o lo más seguro era que él era el heredero de todo. Y ahí habla también de la esencia misma del Padre. Pero hablando también, amados hermanos, en estos versículos que leímos, por ejemplo, en la primera parte del versículo 3, encontramos la presencia de Dios en Jesucristo el Señor. Dice el versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor Jesucristo, amados hermanos, a diferencia de los profetas, pues trajo consigo mismo la representación de Dios mismo. De tal manera que se anticipó antes del nacimiento de Jesús que sería llamado Emmanuel, lo cual quiere decir Dios con nosotros. El Señor Jesucristo, estando en su ministerio, le dijo a sus apóstoles: si me han visto a mí, han visto a mi Padre. Mi Padre y yo uno solo somos. ¿Y quién conoce las cosas del Padre sino del Hijo? ¿Y a quién el Padre le comunicó las cosas sino al Hijo? Así de que el Hijo es la representación misma de Dios en la tierra, amados hermanos. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así de que gracias a eso podemos nosotros gozar de la confianza en el Señor Jesucristo, porque es el Hijo de Dios el que mantiene el universo. Mire la parte de en medio del versículo 3. Dice: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En la parte del medio del versículo 3. Así de que esto es algo sumamente formidable y grandioso. ¿A quién estamos siguiendo? ¿De quién dependemos? ¿Quién dio su vida por nosotros? ¿Quién nos sostiene? ¿Quién nos sustenta? ¿Quién nos edifica? Jesucristo, amados. Jesucristo es. Porque Él vino a la tierra con el propósito de predicar su preciosa palabra y de darnos un mensaje de salvación
por el cual todos nosotros tuviésemos acceso a la vida eterna. Él murió en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Y eso es lo que dice la última parte del versículo 3. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así de que el motivo que nos mueve para estar con el Señor Jesús y buscar su cercanía es el hecho de que Él ha hecho todo, hermanos, lo necesario para que nosotros no dejemos de depender de Él, porque al momento de hacerlo, simple y sencillamente le estamos despreciando. Su grandeza es mejor que la de Jeremías, que la de Isaías. Su grandeza es mejor que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Su grandeza es aún mejor que la de Juan el Bautista, tan cercano a nosotros. Pero el mismo Juan, en palabras vivas, dijo: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Esa es la grandeza de nuestro Señor, y con razón. No es una grandeza que se nos impone de una manera prepotente, ni de una forma de una dictadura, sino que es una grandeza que se nos impone por los hechos, por las evidencias, por los veredictos que se han dado del Señor Jesucristo aún en la antigüedad, antes de nuestra era, más bien antes de nuestra generación, sino desde la generación en que Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Se está hablando de Él. Es el hombre más importante del mundo, de todos los tiempos, desde el primer siglo hasta estos días, amados hermanos. Pero el segundo punto es también muy importante y es muy digno de resaltarse. Jesucristo, el Señor, más grande que los ángeles. Dice en el versículo 3, en la última parte, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjense nomás. A la diestra del Padre. Y vamos a leer ahora desde el versículo 4 hasta el versículo 14. Ve ahí, por favor, en su propia Biblia. Y hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esta lectura, amados hermanos, nos indica la superioridad de Jesucristo con los ángeles. Cristo es superior a los ángeles, al menos en tres aspectos muy importantes. Primeramente, con respecto a la relación con Dios, con respecto al reinado que Jesús tiene y con respecto a la recompensa que Él da. Esto no lo hacen los ángeles. Solamente el Hijo de Dios tiene facultad para estas cosas. Vamos viendo la primera parte con respecto a su relación con el Padre. Mire, en los versículos del 4 al 7 está escrito claramente una relación que no hay nadie más que tenga con Dios. El escritor ha declarado hecho tanto superior a los ángeles. El Padre ha declarado que Jesús es su único Hijo, su Hijo único. Textualmente ha dicho, mi Hijo eres tú. Yo te he construido, eso es lo que significa la palabra engendrado en esa parte de la Escritura. Yo te he constituido o yo te he ordenado hoy. Ahí se refiere, amados hermanos, en cuanto a el poder que le es otorgado a Jesús después de su resurrección. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Se acuerdan de las palabras de Mateo 28? Y son palabras, hermanos, que el salmista ya había de alguna manera anticipado en Salmos 2:7. Debido a la resurrección del Señor Jesús, Él pudo tomar esa posición que el Padre tenía preparada para Él. Y textualmente dice el Señor también, yo seré a Él Padre, y Él me será a mí Hijo. Palabras también del Antiguo Testamento registradas en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo del 14 al 16. No lo vamos a leer, si usted quiere apuntarlo, apúntelo. 2 de Samuel 7, del 14 al 16. Y luego otra frase que Dios dice, adórenle todos los ángeles. Así de que más grande que los ángeles, hermanos, superior a los ángeles. Estos seres especiales, estos seres poderosos, estas criaturas divinas, angelicales, que nosotros de alguna u otra manera admiramos, aunque no adoramos como si fuera Dios, pero sabemos que son entes que merecen todo nuestro respeto, porque son criaturas divinas y poderosas, pues son criaturas que deben de adorar al Hijo de Dios. Con respecto al reinado de Jesús, amados hermanos, y los ángeles, esto lo leímos allí en el versículo del 8 al 12, se refiere a que va a ser un reinado justo. Entre el versículo 8 y 9 leemos estas frases, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y luego la otra frase es, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Con respecto al reino de Jesús, es superior a los ángeles. Los ángeles no han sido nombrados reyes de esta magnitud. Y también con respecto a su reinado tiene que ver el hecho de que es un reino eterno. Entre los versículos 10 y 12 leemos esta parte, fundaste la tierra y los cielos. Esto indica, amados hermanos, que hubo un principio.
Y luego también entre estos versículos está la frase, ellos perecerán, mas tú permaneces. Esto indica que todo principio tiene un fin, mas Dios y su obra más preciada vivirá eternamente. El reinado de Cristo será eterno, es eterno. Aunque todo sea destruido y todo sea de alguna manera desechado, porque ya no tiene más para qué existir, el reino de Cristo es eterno. Y la tercera parte en lo que Jesucristo es superior a los ángeles, hermanos, es con respecto a la recompensa que Él da. En los versículos 13 y 14 hemos leído que los ángeles son ministros a nuestro favor. Hemos leído que nosotros somos herederos de la salvación. Y hemos leído que los enemigos van a ser humillados. Así de que el que da esta recompensa es Jesucristo el Señor. El Padre ha prometido poner a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies. Pero nosotros, los fieles de Dios, seremos herederos de la salvación y los mismos ángeles fungen como siervos de nosotros, o en otras palabras, como siervos a nuestro favor. Los ángeles como siervos a nuestro favor. Al hacer este breve análisis, hermanos, de estos versículos del capítulo 1, a mí me vino una pregunta. Y es una pregunta que les quiero también participar a ustedes. ¿Por qué debemos ser fieles al Hijo de Dios? O en otras palabras, ¿por qué ser fieles al Hijo de Dios? Esta grandeza que nos ha manifestado este capítulo 1 es solamente la introducción, hermanos. Los demás capítulos, los capítulos que siguen hablando de la grandeza de Cristo, superior a la ley del Antiguo Testamento, superior a Moisés, superior a todo lo que nosotros pudiéramos considerar como sublime, como divino. ¿Por qué ser fieles al Hijo de Dios? Porque el Hijo de Dios, hermanos, vino a servir y a dar su vida en rescate. Porque el Hijo de Dios nos da privilegios que de ninguna otra forma pudiéramos nosotros alcanzar. Realmente el ser fieles a Dios es lo más importante que podemos hacer nosotros y que tenemos la facultad para hacerlo. Jesucristo es el primogénito de Dios. Es primogénito en el sentido de la importancia y de la relevancia que tiene en el universo. Allá en Colosenses capítulo 1, 15 y 18 leemos Colosenses 1 del 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Estas palabras de Colosenses, amados hermanos, van muy de acuerdo con lo que habla el escritor a los hebreos. En Romanos capítulo 8, 29 también dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6 también dice de él. Apocalipsis 1 del 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué grande, hermanos, es el Señor Jesús. Infinito, infinita su grandeza. Los ángeles, de alguna manera, son consiervos de nosotros. Los ángeles puestos por Dios para ayudarnos. En Mateo 18:10 dice, mirad, Mateo 18:10, por favor, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué podemos decir de Lucas capítulo 1 del 11 al 20, cuando el ángel habló con Zacarías anunciándole de que iba a nacer Juan de sus lomos y de la matriz de su esposa, siendo ésta estéril? En Lucas capítulo 2, versículo del 9 al 13, Lucas 2 del 9 al 13 dice, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal, van a hallar al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así de que los ángeles, hermanos, siempre ministros para ayudar a los hijos de Dios. Aquí con estas buenas nuevas trajeron una gran alegría. En Lucas 15:10, así os digo, Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Y qué pudiéramos decir, amados hermanos, del sepulcro vacío, donde Pedro y Juan fueron a buscar al Señor y no lo encontraron? Donde fueron aquellas mujeres a ver y preguntaron a aquellos ángeles, ¿dónde está? ¿Dónde lo habéis puesto? En Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11 también encontramos a los ángeles con vestiduras blancas para dar esperanza a aquellos que se quedaron viendo para arriba cuando el Señor era arrebatado al cielo, gritándole al Señor, restaurarás el reino en este tiempo. Y los ángeles les dijo, hey, no se angustien, así como le ven ir, así le verán regresar. Y así, amados hermanos, encontramos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y a sus ángeles como ministros de el mismo Señor y de los fieles del Señor. Allá en Hechos 5, 19 y 20 dice, mas un ángel del Señor, Hechos 5, 19 y 20, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, les dijo, id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. Miren nomás. Los apóstoles Pedro y Juan habían sido presos por predicar el evangelio de Cristo, y un ángel del Señor abrió la cárcel y los sacó y les dio la instrucción de que siguieran anunciando las palabras de esta vida. En Primera de Pedro 1:12 también hemos leído, amados hermanos, aunque nosotros a veces no comprendemos en su totalidad y otras veces
pareciera que somos ingratos a todo lo que el Señor nos ha dado, tanto los profetas en el Antiguo Testamento y los mismos ángeles ansiaban ver las cosas que nosotros vemos y que nosotros oímos, amados. Y en primera de Pedro 1:12 les dijo el Señor: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que nos han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amados hermanos, ya para concluir, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo no tiene vuelta de hoja. Pongamos en nuestra mente que no estamos siguiendo a cualquiera, ni estamos enseñando, ni estamos hablando de cualquiera, sino que estamos hablando del Dios Todopoderoso, amados, que se puso al alcance nuestro para que nosotros estuviésemos con Él para siempre. Y por mientras, tenemos a estos millares de ángeles que están al pendiente de las necesidades de los pequeños de Dios. Acuérdense cuando el Señor Jesucristo estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y el diablo vino y lo tentó. El Señor tuvo una lucha contra Satanás y venció. Y dice que ángeles vinieron y le consolaban. Amados hermanos, espero que esta lección ayude a nuestro ánimo y que cada vez tengamos más deseo de estar con Dios nuestro Señor, delante de Él y delante de su precioso Hijo, el Verbo amado, nuestro Señor Jesucristo. Si alguien de ustedes, amados, si alguien de los oyentes necesita hacer arreglos con Dios, es un buen momento. Arrepiéntase antes de que sea tarde. Si no ha venido a Cristo, arrepiéntase y bautícese para perdón de sus pecados. Y así de esa manera vendrá el Señor a morar con usted. Gracias, Dios les bendiga, y así dejamos tiempo para los comentarios. Muchas gracias, hermano Andrés. Gracias a Dios. Por excelente lección que nos presentó Netadar. Vamos a dejar lugar a los hermanos. Si tienen algún comentario, pregunta, pueden abrir su micrófono y pueden hacerlo, por favor. ¿No hay preguntas, comentarios, nada? Amén. Bueno, primeramente muchas gracias, hermano, por el estudio, que siempre es muy grato escucharle y aprender cada día lo que nos comparte de nuestro Dios. Con respecto a los ángeles, bueno, más que nada es saber, porque aquí habla como de millares de ángeles, no es que haya como un ángel para cada uno, sino que si estamos en alguna necesidad, Dios envía un ángel a cuidarnos, una cosa así. ¿Eso es lo que dice la palabra? ¿O que los ángeles están como pendientes de nosotros? Creo que el trabajo que hacen los ángeles delante de la presencia de Dios, allí en el trono, delante del trono de Dios, eso permite, hermana, el cuidado y la protección de los hijos de Dios en la tierra. No es que venga un ángel y esté aquí a un lado, como en el catolicismo se presume, ¿verdad? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No, se refiere a que son entes que están administrando delante de Dios, y eso permite que se extienda la atención hacia nosotros. Es lo que yo creo, hermana. Aparte, si me atreviera a decir que tenemos ángeles alrededor de nosotros, protegiéndonos,
pues no los vemos, ¿verdad? No los vemos, son seres espirituales. Pero de alguna manera ellos están ministrando delante de Dios para protegernos y cuidarnos. Para darnos ánimo. Es como cuando dice del Espíritu Santo, ¿verdad? Que muchas veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo da gemidos indecibles que al hombre... Entonces, es que el Espíritu Santo, de alguna manera, el trabajo del Espíritu Santo es estarnos representando a nosotros delante de Dios también. ¿Verdad? Ayer me pasó algo que, bueno, me fui a hacer un examen que es una resonancia. Sí, hermana. No sé si lo han hecho, pero es como que a uno le meten en un tubo, pero tan chiquitito que sentí la sensación de como que si uno estuviera en una urna. Ok. Y vino también un cierto temor, como un miedo. Sí. Comencé a clamar a Dios porque me dijeron que duraba entre media hora y 40 minutos. Ok. Entonces sentí el miedo porque el boche, el ruido que es espantoso. Y empecé a orar a Dios y porque yo sentía como que, decía yo, así se irá a ser un parte como el infierno, un tormento, porque es tan fuerte ese ruido que viene un miedo, o sea, al menos a mí me vino miedo. Y comencé a clamar a Dios y me quedé dormida. Me quedé dormida, pero así como sentí porque primeramente sentía ese miedo de que iba a ser como 40 minutos y dije, ¿cómo voy a soportar esto? Y yo sentí que, bueno, yo le pedí a Dios que me ayudara y que sacara el miedo, el temor de mí. Y me quedé dormida y después me hablaron que estaba listo el examen. Bueno, hermana. Que me cuidó. Esa es precisamente la fortaleza de tener al Dios Todopoderoso, ¿verdad? En el cual podemos confiar nuestra vida. Sí. Amén. Amén, amén. Qué bueno. Gracias, hermana Sandra, por su comentario, su pregunta. Sí, gracias, hermana. ¿Algún otro hermano? No sé si... ¿Otra pregunta, comentario? Es muy interesante, hermano, en cuanto de ver cómo Hebreos o el autor de Hebreos presenta a Cristo. Porque si nosotros, como usted bien decía, si nosotros nos asombramos pensar en cómo será un ángel, ¿ya? Y imaginarse muchos ángeles, y dice el Señor que Cristo es superior a los ángeles. Ella es superior en todo ámbito, Sí. porque es el Hijo de Dios. Entonces, si nos sorprendemos o nos imaginamos cómo son los ángeles, también yo me pongo a pensar, ahí estaba leyendo, ahí mismo en el libro de los Hebreos, el momento en que el Señor Jesús regrese a buscar a la iglesia. Va a ser algo impresionante porque va a aparecer Él, y dice ahí que todo ojo lo verá, ya haciendo manifiesto que todo el mundo, toda la creación lo va a ver, venir de las nubes a buscar a los salvos, y vendrán con Él millares de ángeles. Sí, hermano. Entonces, me puse a pensar en esos minutos cuando usted hablaba, que debe ser algo, pero algo inexplicable. No tendremos palabras para poder expresar lo sublime que será ese día cuando Cristo, nuestro Salvador, venga con sus ángeles a buscar a los salvos. Así es, hermano. Ahí vemos nosotros realmente a quién servimos, a este Cristo que es divino, que entregó su vida por todos nosotros. Entonces, como bien decía la hermana, allí el único que nos puede ayudar en todo momento difícil, momentos complicados, y por eso es tan importante el poder entender la palabra, porque allí expresa lo que es Cristo, lo que es Dios. Entonces es tan necesario el estudio para poder comprender, no sé si en su totalidad, porque no creo que nunca llegaremos a saber en totalidad la palabra, pero
que cada día nuestro conocimiento sea más fuerte para poder comprender a este gran Dios que nosotros servimos. Sí, hermano, así es. Así es, hermano, estoy de acuerdo con usted. Y una cosa muy importante, vamos a verle y vamos a ver la multitud de ángeles, pero porque vamos a ser transformados. Eso Amén. primero tiene que pasar la transformación. Primero pasa la resurrección y la transformación y luego vamos a encontrarnos con Él. Amén. Porque carne y sangre no pueden ver. Por eso es muy importante hacer hincapié en el hecho de que si bien hay fuerzas espirituales alrededor de nosotros, nosotros no las vemos. O sea, ¿de qué nos sirve saber? Bueno, nos sirve saberlo, pero no debemos de anhelar no debemos de querer verles, ¿verdad? Para saber que ahí están. Claro. Es la fuerza protectora de Dios ahí está, ¿verdad? Los ángeles, si pudiéramos hablar de una fuerza activa de Dios, pues pudiéramos hablar de los ángeles, hermanos. Amén. Más que del Sí. Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios. Claro, ¿no? Y vemos ahí también que, o sea, están trabajando, están actuando siempre, porque siempre nos ayudan de alguna forma u otra. En la multiforme sabiduría de Dios se nos hace manifiesto la ayuda para sus hijos. Así Por es. eso el orar, el ser fieles, el ser fiel a Dios, eso nos da la garantía de que Dios nos va a ayudar en cualquier momento, en alegría o en tristeza, en angustia, allí va a estar Dios. Y va a ser por medio de los ángeles que están ayudando a administrar a Dios. Así es, hermano. Amén. No sé si hay más comentarios, preguntas, dudas. Si no, solamente, hermano Andrés, agradecerle por la lección. Hermano Enrique. Buenas tardes. Sí, hermano, darle gracias al hermano Andrés por el estudio, muy bueno, y no tenemos que apartar la mirada de nuestro Señor, tenemos que seguir adelante al lado de Él, porque Él nos protege y nos da fuerza y nos da todo lo necesario para poder sobrevivir. Y como dice su palabra, que Él es superior a los ángeles. Así es, hermano Enrique. Amén. Gracias, hermano Enrique, por su comentario. Gracias, hermano. Una consulta, cuando habla de que se hizo menor a los ángeles cuando Cristo estuvo en la tierra, el ángel se hace menor que los ángeles o no? Sí, en el aspecto de su humanidad, hermana, fue hecho menor que los ángeles y aún creo que menor que muchos seres humanos, porque estando en la condición de ser humano vino a ser siervo, vino a ser esclavo y luego tuvo la muerte de cruz. La muerte de la cruz es una, para los judíos, hermano, y para los romanos era una muerte maldita. Solamente los malditos estaban ahí crucificados. Entonces, en ese sentido, vino a hacerse menor. El mismo Señor dijo, si yo el Maestro he venido para servirles, ¿cuánto más ustedes debieran de servirse por amor unos a otros? ¿Verdad? Él como Maestro vino a servir y vino, en ese sentido, vino a ser menor que los nobles, los que tenían poder, los que tenían riqueza, los que no querían reconocerle. En el sentido humano, Él vino a ser menor que los ángeles y que muchos seres humanos. Su condición humilde. También, hermano, gracias por la aclaración y es bien importante esto porque allí se demuestra la actitud que cada cristiano debemos tener, de poder servir a nuestros hermanos. Sí. Y en todo ámbito de la vida cotidiana, en la iglesia, debemos de tener este espíritu de servidor, no que nos vengan a servir. Porque eso es lo que están peleando allí
los discípulos que preguntándole al Señor quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. Ujú. Y muchas veces nosotros, los seres humanos, también siempre queremos que la gente nos sirva y no nosotros servir a la gente. Ya. Así es, hermano. Ya, hermanito, vamos a orar, vamos a despedir a nuestro hermano Andrés, agradeciendo el estudio. Voy a pedir que mi hermano Enrique nos despida de este estudio bíblico que hemos tenido, dando gracias a nuestro Dios por la lección. Hermano Enrique, por favor. Bueno, Dios de amor y misericordia, usted que habita en los cielos, vamos en oración a usted aquí uno por sus hijos, pidiendo y dándole gracias, Señor, por haber tenido el cuidado, Señor, en este día, de protegernos de accidentes, peligros, enfermedades graves, que eso estamos agradecidos. Dale gracias, Señor, por la salud y la vida que nos has prestado en este día. Dale gracias, Señor, por el trabajo, por los alimentos. Dale gracias por haber apartado el tiempo necesario en esta tarde para podernos reunir a la distancia con los hermanos, para poder estudiar su palabra. Y dale gracias al hermano Andrés por traernos el estudio en esta tarde. Y de eso estamos agradecidos. Que el Señor lo siga ayudando espiritualmente para que él siga trabajando en su obra. Y también para que le dé paciencia, para que nos siga enseñando, Señor, aquí en estos lugares. Y también para pedirle por los hermanos que no se han podido conectar, usted conoce sus motivos, pidiéndole para que les aumente la fe, para que el día de mañana nos podamos reunir, Señor, nuevamente para poder participar de estos estudios que nos traen los hermanos de otros países, Señor. Todo esto se lo pedimos, oramos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo. Amén. 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 Así es, hermano. Muchas gracias, hermano hermano Enrique, gracias por la colaboración. Agradeciendo a cada uno de ustedes por su presencia, a hermana Sandra, a hermana Doralisa, a John, a Jati, a Luis, a Sebastián, a nuestra hermana Andrea, a Rosy. Que Dios les bendiga mucho, hermanos, y que tengan un buen descanso. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana si el Señor lo permite. Chao, hermano Luis. Chao, hermano. Gracias. Dios les bendiga, hermanos. Muchas buenas noches. Hermano, buenas noches. Buenas noches, Chao, John. gracias. Chao, hermana Andrea. Descansen. Hermana Luisa, hermana Sandra, América. Chao. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Está bonito, buenas noches. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Muy buenas noches, amados hermanos.